Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a leer lo que es el Salmo, capítulo 23, del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra de nuestro buen Señor. Juntos, hermanos, por favor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén, hermanos. Hasta ahí. Qué hermoso y qué maravilloso es saber cuando nosotros decimos: Jehová es mi pastor, porque en él nada me faltará, sino que en lugares de delicados pastos, dice la Escritura, me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y además, no solo eso, sino que también Él tiene alimento para nuestra alma, porque dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Ser pastor de ovejas, hermanos, tiene sus implicaciones. El cuidado de ellas se hace visible cuando se contrasta con alguna otra oveja de otro rebaño. Nosotros podemos ver a las ovejas en su complexión física y su salud, así como el tamaño de sus crías. Y todo este cuidado y protección va a depender mucho de aquel a quien le pertenece. ¿Sí? El dueño es el que va a dar a conocerse a través del cuidado que estas ovejas están teniendo. Si se les abandona a estas ovejas, en muy poco tiempo, sus malos hábitos destruyen los lugares en donde ellas son apacentadas. Tienen que ser pastoreadas. Por tanto, necesitan ser guiadas, como dice el texto, por sendas de justicia. En este caso, hablando de la oveja, por sendas correctas. El mantenimiento y amparo de las ovejas, sin duda, es obligación del pastor. Para esto es que el pastor ha sido puesto. Por tanto, la condición de la oveja, los lugares y el alimento que recibe dice mucho, como dijimos, de aquel a quien pertenece. Y esto quiero que se lo queden en mente, hermanos. Mucho del cuidado de la oveja siempre va a depender del pastor que le toque. Debe de estar preparado, en este caso el pastor, inclusive para salir y para poder explorar nuevos lugares a donde pueda llevar el rebaño. Su corazón debe de llevar el deseo de querer lo mejor para ellas. ¿Por qué? Porque su bienestar habla mucho de la propia reputación del pastor. ¿Sí? Normalmente, hermanos, nosotros aquí en nuestra cultura mexicana, el pastor lo que hace con las ovejas es sacarlas y llevarlas al campo y ahí las deja. Si el pasto está verde y fresco, gloria a Dios. Pero muchas veces estarlas llevando al mismo lugar, obviamente va a tener un deterioro ese pasto. Tiene que estar moviéndose en cada momento. Y hace 8 días, mi hermanita Estrella me hacía precisamente ese comentario. Y también es parte de lo que hoy estaremos viendo. ¿Por qué? Porque realmente el buen pastor, hermanos, no solamente está ocupado en estarse en un solo lugar para que la oveja esté siendo alimentada, sino que muchas veces va a tener que estar preparando y viajando a otros lugares con su rebaño. ¿Para qué? Para que siga comiendo esos verdes pastos. El hecho de hacerlo, hermanos, es que él se va a tener que adelantar para poder construir un lugar a donde llegar. Él ya lo va a proveer, ¿sí? Para que estas ovejas solamente puedan estar ahí un tiempo. Normalmente este viaje que hacen es en el invierno. Cuando llega en el invierno en otros lugares, no aquí, porque aquí pues el invierno no quema como la nieve, obviamente que seca el pasto literalmente y que cubre los campos. Pero en otros países, cuando eso pasa, cuando el invierno y la nieve cubre, ellos tienen que salir a otros lugares, ya sea a colinas o a valles, en donde los pastos sigan estando frescos. De la misma manera, la salud espiritual y atención del alma del creyente dice mucho de aquel a quien le pertenece. Si se le abandona,
en poco tiempo sus propias concupiscencias terminarán gobernando sobre sus vidas. Y yo creo que eso la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿no? Decíamos hace 8 días, deja de orar un momento, deja de leer, deja de congregarte, date 5 minutos solamente para poder reconfortarte un momento. Y después, cuando quieras voltear atrás, habrán pasado 10 años y seguirás estando de la misma manera. Al igual que la oveja, el hombre necesita ser guiado por sendas de justicia. Esta labor no es del pastor directamente, sino más bien, hermanos, es la obra de Dios, mediante el pastor que Él ha puesto entre ellas. Por tanto, la condición del alma del creyente y el cumplimiento de sus deberes cristianos dicen mucho de aquel por el cual han sido puestos. ¿Sí? La condición del alma del creyente habla más, ¿sí?, del pastor que está enfrente, pero mayormente del Señor. Porque el pastor va a tener que tener un encuentro con Dios en todo tiempo. Y en todo momento va a tener que estar sometiéndose ¿a qué? A estar buscando de Él. Y una vez que Él lo haga, Él va a poder velar por las ovejas, y las ovejas van a poder crecer en proporción a lo que la palabra de Dios tiene para ellos. El pastor también debe de estar preparado para salir delante de sus ovejas e inclusive, como nuestro buen Señor Jesucristo, ser herida por ellas. ¿Por qué? Porque aún en el camino que se está llevando, todo esto va a tener un esfuerzo. Pero mayormente la gloria de Dios se va a ver revelada cuando su corazón manifieste la obra de salvación mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les quiero dar a entender? Cuando el pastor de las ovejas dice que fue herido, él no tuvo queja, ¿sí? Él no se levantó en contra de Dios. Él no le dijo, ¿por qué me diste a estos? ¿Por qué me diste a uno que me traicionó? ¿Por qué me diste a uno que simplemente me abandonó? ¿Por qué me diste a uno que me negó? Él no tuvo queja, hermanos, sino que la obra de Dios, para lo que él estaba puesto, solamente revelaba el buen pastor que era nuestro Señor. Por lo tanto, la persona que está delante de la iglesia, aún pase lo que pase, debe de tener esa misma disposición para con cada una de ellas. Porque puede ser que haya heridas, ser que haya diferencias, puede ser que haya lo que haya, ¿sí? Porque Satanás no descansa. Pero aún y a pesar de eso, el corazón del del pastor, debe de estar dentro de la templanza de Dios. Debe de estar preparado para lo que venga. ¿Por qué, hermanos? Porque esto también habla mucho de la reputación de aquel que lo ha puesto a él como pastor. ¿Sí? Esto es precisamente a lo que se refiere nuestro texto de esta mañana. El texto dice, Salmo 23:3b, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tanto el hombre como la oveja necesitan ser pastoreados. Es un acto inseparable del oficio del buen pastor. Por lo tanto, las sendas por las cuales son conducidos deben revelar el mismo carácter de aquel que los pastorea. Porque la condición del alma del hombre, ¿qué crees? Es un reflejo de aquel en quien ha creído. Si esta persona a la que nosotros estamos conociendo tiene un problema en el aspecto de no saber identificarse como una oveja, es problema de ella. Muchas veces es problema del que está acá, hermanos, porque no le está dando precisamente ¿qué? La atención que debe de tener. ¿Sale? Por eso nosotros estamos diciendo que cuando el Señor nos guía por sendas de justicia es por amor de ¿quién? De su propio nombre. ¿Ok? Es por la reputación que tiene Dios al ser un pastor de ovejas. Él tiene las credenciales, dijimos. Y por cuanto tiene las credenciales para ser un buen pastor, si la oveja está descuidada, si la oveja está sucia, si la oveja tiene fricción con otras ovejas, ¿qué quiere decir eso? Nos da a entender que el pastor no tiene intención alguna ¿de qué? De querer estar involucrado en la obra del Señor. ¿Ok? Por lo tanto, por amor de su nombre, por causa y reputación de Dios, de Él mismo, es que Dios las va a guiar por sendas de justicia.
¿Qué pasa si las guía por sendas equivocadas? Es un mal pastor. ¿Qué pasa si las guía por caminos que nunca el mismo pastor ha atravesado? Es un inconsciente. ¿Por qué? Porque no sabe o les va a exigir cosas de más. ¿Cuándo qué? Cuando él mismo tampoco las ha hecho, ni siquiera ha pisado. Primeramente, veamos cómo la reputación del buen pastor es la que obra para conducir al rebaño por las sendas de justicia. Y esto, dijimos, no es por causa de las ovejas, sino que es por causa de él mismo. El alma triste, abandonada y preocupada por los afanes e intereses de esta vida, claman, ¿sí?, a un Dios falso, hermanos. Cuando el creyente dice que conoce a Dios o que está en los caminos del Señor, pero su alma se nota triste, abandonada y preocupada, simplemente está presentando a un Dios falso, ¿ok? A un Dios como aquel Dios, ¿se acuerdan el Dios por el cual Elías burlaba de estos hombres del pueblo? A un Dios como Baal, al cual hay que gritarle en alta voz, porque quizás está meditando cómo resolver tu propia vida. Dice, si él no sabe, yo tampoco, dame tiempo para poder obrar para ti. O tiene algún trabajo y tiene que pedir permiso para poder ir a atenderte. O tal vez va de camino a casa y lleva prisa, por eso es que no te vio. Tal vez duerme y necesites moverlo y hay que despertarle porque está cansado. Hermano, ¿cuál sería la reputación de ese Dios? Ponte a pensar en ese Dios. ¿Te atreverías a proclamar a un Dios que no oye, o que lleva prisa, o que en ocasiones se queda dormido? Sin duda, nuestro primer pensamiento sería, con razón sus ovejas están como están. Por esa razón así están. ¿Por qué? Porque ni él mismo puede atenderlas. Porque ni él mismo tiene el tiempo para poder desocuparse de sus deberes y poder atender a la grey que Dios le ha mandado. Sin embargo, en esta misma escena, hermanos, de un alma triste y preocupada, pero que está en las manos de un Dios verdadero, de un Dios que tiene vida en sí mismo, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice el alma del creyente? Espera en Dios. ¿Y por qué es que debe de esperar en Dios, hermanos? Dice la Escritura, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos ¿a qué? Al clamor de ellos. Este es un Dios vivo, hermanos. Este sí te escucha. Él sí te tiene considerado. El alma que confía en el Señor no pone su mano en el arado y ¿qué crees? Y se la pasa volteando a ver qué es lo que está dejando atrás. No tiene en ese momento el lugar para estarse ocupando y pensando y diciendo, es que si lo hago, ¿qué va a pasar? Sí, el Señor te llama para que todas tus cargas las pongas en Él. Y una vez que tú ya oraste, por eso es que se ora, para poder descansar y para poder ser llevados a poder tener las palabras correctas y meditar en lo que realmente estamos pidiendo. Si pedimos y Dios concede, y desobedecemos a lo que Dios nos está dando que habíamos pedido, ¿cómo quedamos? Como insensatos, hermanos, porque entonces estamos pidiendo para nosotros mismos, ¿sí? Y no para la causa y la gloria de ¿quién? De nuestro Señor. ¿Sale? ¿Cuál sería la reputación de este Dios? ¿Ok? Un Dios que te escucha, un Dios que sus oídos están atentos cada vez que tú clamas a Dios conforme a los propósitos de la Escritura. ¿Cuál sería esa reputación de este Dios? Por supuesto, sería del todo especial para aquel que le pertenece. Un Dios que tiene cuidado de aquellos que son suyos, que son escuchados y que los ama. Ese Dios es al que nosotros debemos de estar revelando en nuestras vidas. Que pase a lo que pase, mis hermanos, nosotros podemos descansar sabiendo que hemos confiado y estamos en sus manos. Porque su reputación, porque lo que Él es, su honor y su nombre están de por medio. ¿Sí? Por eso es que Moisés intercedía por este pueblo de Israel. Les decía, Señor, no los consumas. No los acabes, no caiga tu ira sobre de ellos.
¿Por qué? Porque ¿qué van a decir sus enemigos? A este pueblo lo sacó su Señor para terminar con ellos. Dios no es así, hermanos. Si Dios te ha llamado, es, ¿por qué? Porque quiere hacerte libre, ¿sale? Quiere darte esa libertad que no has podido experimentar. ¿Por qué? Porque probablemente aún las cadenas del pecado estén sobre de nosotros. Por lo tanto, si nosotros seguimos arrastrando pecado en nuestras vidas, eso dice mucho del honor y la gloria que tiene nuestro Señor. Un Dios que es libre, un Dios que nadie le dice qué hacer, pero que no tiene poder en la persona para poderlo hacer libre y para poderle decir qué hacer. No es un Dios, ¿sí? Es una opción que los hombres pueden tener, pero no es el Dios de las Escrituras que nos lleva a mirarlo y a contemplar la gloria y la faz de nuestro Señor Jesucristo. Claudicar, mis hermanos, entre estos dos pensamientos y querer vivir en medio de ellos, ¿sí? Tengo un Dios que no tiene poder sobre de mí, pero también tengo un Dios que tiene poder sobre de mí. Estoy claudicando en estos dos pensamientos. Lo único que trae es vergüenza a la reputación de nuestro Señor. Porque por causa de aquellos hombres inconstantes en la fe, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Porque mayormente las almas de los hombres que creen son las que están más afligidas. Pareciera que no hubiese Dios. Amado hermano, si tu vida está siendo pastoreada por sendas de justicia, has de saber que dice el Señor que no es por causa de ustedes. Dice, no es por su causa, no es porque lo merezcan. Oh casa de Israel, dice Ezequiel 36:22. Dice, sino por causa de mi santo nombre. El hecho de que tú estés llevado a conocer del Señor es por causa de Él mismo, hermano. Porque lo que Él quiere, ¿sí?, a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, es que tú puedas dar a revelar a aquel Dios Santo que se ha mostrado y revelado al pueblo que redimió. Es lo que quiere el Señor. Es por esta causa que Él, de Él mismo y de nadie más. Porque el nombre del Señor, mis hermanos, es santo, como decía nuestro primer himno. Santo, santo, santo. Y debe de ser honrado por toda criatura. Y mayormente por aquellos, hermanos, que te conocen a ti. Porque se supone que tú eres la imagen y semejanza de aquel Dios vivo. Y que cada día estás siendo renovado en tu pensamiento. ¿Para qué? Para parecerte más como Cristo. Para que a donde quiera que vayas puedas dar testimonio de Él. ¿Por qué, mis hermanos? Para que de esta manera, aún los incrédulos que nos miran, que a lo mejor tienen queja, que probablemente y tienen alguna amargura en contra de nosotros, y que vean nuestra vida, nuestras circunstancias, y que aún a pesar de todo ello, puedan vernos y saber que estamos descansando en el Señor, puedan decir, miren, ciertamente, pueblo sabio y entendido es este. Nación grande es la de nuestro Señor. ¿Puedes tú considerar o has visto en alguna ocasión que alguna persona pueda decir o te diga, ¿cómo le haces? Está pasándote esto y te está pasando aquello, ya te pasó esto otro, pero tú sigues aferrándote a aquel Dios. Hermanos, solamente cuando somos guiados por sendas de justicia es que el Señor está haciendo la obra, porque lo que está haciendo es por causa de su nombre. Y aún pase lo que pase, hermano, independientemente por los lugares a donde te esté llevando, es por causa de su nombre. Es por Él. Para que cuando las naciones, decíamos, te vean a ti, puedan saber que tienes conocimiento de Dios. Que no eres uno más de los que están en este mundo, que vinieron solamente y están aquí esperando a la muerte y no saber a dónde van a parar. Que puedan plantarse a donde quiera que vayan, hermanos, y puedan dar una opinión. No su opinión, sino la palabra de Dios, lo que Dios dice. ¿Para qué? Para testimonio de aquel que nos escucha. ¿Sí? Porque nosotros podemos dar consejos, ¿ok? Nosotros podemos abrazar el alma de los creyentes, de los hermanos. Podemos decirles, podemos animarlos,
hermano, pero si nuestras palabras no llevan el sabio consejo de la palabra de Dios, solamente son palabras. Son palabras de ánimo, son palabras que te dan en la palmadita, que cualquier amigo o hermano allá afuera te puede dar y te puede decir, échale ganas, yo estoy contigo. Y el día que le hablas no estaba contigo. Pero sin embargo el Señor, Él sí está contigo. Hermanos, la condición espiritual de los hombres se manifiesta mediante las acciones internas que son abastecidas por la obra del Espíritu Santo de Dios y se hacen visible para los hombres a través de los actos externos que se sujetan conforme a la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Que el hombre que sea sometido al señorío de Cristo, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre, su corazón reposa, descansa, ¿sí? Se mueve en la voluntad del Señor. ¿Alguna vez has visto una hoja sobre bueno, aquí no hay lagos ni nada de ello, pero supongamos sobre una piscina, cómo reposa esa hoja sobre la piscina y cómo pasa el viento de repente y la mueve de un lugar, la mueve a otro? Hermanos, nuestra alma debe de ser como esa hojita, que como viene el Espíritu Santo podamos ser movidos en la voluntad de Dios. La hoja no se aferra al agua ni se agarra del agua. La hoja no se le impide ni se pone dura. La hojita está puesta porque ahí el Señor la puso y permitió. Y ella se mueve porque la voluntad de Dios es que se mueva. ¿Sí? Dice la Escritura, hermanos. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque independientemente, como decíamos, de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, la causa y el efecto de la vida del creyente debe de ser Dios. Él es para todo. Nuestra causa y nuestro efecto debe de ser Él. Y mira, hermano, por favor acompáñame al Salmo 86. ¿Qué dijeron? ¿Qué no vamos a abrir la Biblia o qué? Salmo 86, en el versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Recuerda, la causa y el efecto, ¿sí?, del creyente siempre es el Señor. Mira, dice Salmo 86, versículos 12 y 13. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Cuántas veces el Señor, mis hermanos, nos ha hablado de esa manera? Nosotros podemos ver en el versículo 12 la alabanza del salmista. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Esa es la causa de la alabanza. Eso es lo que está haciendo el salmista. Está alabando a su Señor. Pero ¿cuál es el efecto de su alabanza, hermanos? Versículo 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo. ¿Por qué está alabando? Porque su misericordia de Dios es grande para con él. ¿Cuál es la causa de su alabanza? Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el motivo o el efecto de su alabanza? La misericordia de Dios. Dios está en toda tu vida, hermanos. Acompáñame ahora a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Esta es la causa, hermanos, de la alabanza, pero podrá decir alguien, bueno, es que yo estoy triste. Aún tu tristeza, hermano, también es del Señor y su efecto también es de Él. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, la pregunta es la misma. ¿Cuál es el efecto de esta tristeza? Esta persona dice que está triste, dice, porque la tristeza, hay un momento en el que al creyente le es permitido poder estar triste, que esté acongojado, ¿sí? Que pueda ver a lo mejor que el Señor lo lleve a considerar a quien ya no hay esperanza, pero el Señor se lo permite ver, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el efecto de su tristeza? Dice la Escritura que debe de ser el arrepentimiento ¿de qué? Para salvación. ¿Por qué causa está triste? Porque Dios puso esa tristeza en el alma del creyente. ¿Y cuál es el efecto de su tristeza? Para que el creyente vea el arrepentimiento, proceda al arrepentimiento para salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él la inicia, Él la termina. Él es la causa, Él es el efecto de lo que muchas veces nosotros atravesamos en nuestras vidas. ¿Sí? Ya sea que el hombre se encuentre adorando o padeciendo, su deber es reconocer que todo obra para bien, porque si sucedió es porque Dios lo permitió, y si no fue así es porque Dios lo contuvo. Y fuera de eso, hermano, cualquier pensamiento que quiera adentrarse a ir más allá de lo que realmente está pasando, simplemente son suposiciones que nunca van a suceder, porque lo que Dios permitió es suficiente, ¿sale? Y es necesario, y de eso debemos aprender. No estar divagando. ¿Y qué hubiese pasado si? Jamás va a pasar. No va a suceder. Aunque vuelvas y quieras hacer las cosas otra vez, no va a pasar. Dios ya lo hizo y lo permitió así. Y lo que sucedió y pasó es perfecto. Siempre que el creyente espera en Dios. Querido oyente, ¿cuál es la causa de tu situación? Te pregunto. El salmista y aún Pablo dice que su alabanza y la tristeza eran causa, ¿sí?, de Dios. Pero su efecto era también de Dios. ¿Qué es lo que en este momento tienes en el corazón y que no puedes abandonar? ¿Qué efecto está causando eso en tu vida? ¿Hay desánimo, hay cansancio, hay inseguridad, hay tristeza, hay alegría? ¿Cuáles son esas causas y esos efectos por los cuales hoy en día estás? Sea cual sea la situación, la Escritura, hermanos, en el caso del desánimo, el cansancio, la inseguridad, los celos, la ira, la contienda, sea cual sea, cuando no conoces al Señor, ni esperas en Él, la Escritura le llama pecado. ¿Por qué pecado? Porque te estás equivocando, hermano. ¿Por qué te estás equivocando de una manera tremenda y desastrosa? Porque no te has dado cuenta que todo esto viene de la mano del Señor. Él te ha dado su palabra y a través de ella se ha revelado en la persona de Cristo. Pero no conocemos a Cristo como Él mismo se ha revelado, porque el hombre está más enfocado en atender su propio problema y su situación en lugar de estar buscando el consejo de Dios a través de su palabra. Dice la Escritura en Miqueas 6:8, Él, nuestro Señor, te ha declarado lo que es bueno. Él ya lo ha dicho. ¿Y qué te pide el Señor? Solamente hacer justicia, que ames, que la misericordia y que te humilles delante de Dios. Eso es lo único que pide el Señor. Que hagas justicia, que tengas misericordia y que te humilles delante de Dios. No debes de hacer muchas cosas. ¿No sabes qué es la justicia? Probablemente puedas decir, tampoco sé qué es la misericordia, y mucho menos conozco la humillación. Bueno, levanta los ojos de tu alma y sosténlos en la persona de Cristo y considera las siguientes palabras. Dice la Escritura en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido, y no abrió su boca. Él fue llevado, hermano, para que hoy tú puedas descansar sabiendo que todo
el Señor ya lo ha hecho en él. Angustiado, afligido, no hubo queja en sus labios. Simplemente fue entregado. ¿Y por qué causa fue entregado? ¿Y por qué causa Jesucristo enmudeció y no abrió su boca? Porque dice Romanos que todos nos hemos desviado. A una nos hemos hecho inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, ¿quién es el que está viviendo su propia vida a su gusto y aún sigue viviendo por sí mismo? ¿El hombre o Cristo? ¿Quién es aquel que sigue haciendo lo que él quiere para sí mismo y aún sigue pensando que puede seguir haciéndolo hasta que él quiera? ¿El hombre o Cristo? Creo que la respuesta la sabemos y decimos que es el hombre. Por lo tanto, hermanos, si quieres saber qué es la justicia, entonces yo te pregunto, ¿quién es aquel que entonces tuvo que haber sido castigado? ¿El hombre o Cristo? ¿Quién es aquel que pecó en contra de Dios? ¿El hombre o Cristo? ¿Por qué Dios derramó su ira sobre su propio Hijo cuando el que pecó fue el hombre? Esto es justicia ante los ojos de los hombres. Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que el que roba debe de ser juzgado delante de las autoridades. Eso lo sabemos. Y si nosotros vemos una injusticia allá afuera, sabemos que es un acto injusto y nos quejamos en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué causa delante de los ojos de los hombres el culpable que pecó en contra de Dios sigue libre y el justo que vivió una vida perfecta delante de Dios ha sido condenado? ¿Es justicia eso delante de los hombres? Ahora el concepto cambia. Ahora te preguntas, pues creo que no fue justo, ¿verdad? Porque el que pecó fui yo. El que se rebeló en contra de Dios fui yo. El que ha desobedecido a la ley de Dios soy yo. ¿Sí? Y Cristo, que fue justo, perfecto, varón experimentado en dolores, Él es el que sufrió nuestra condenación. Pero Dios, mis hermanos, dice la Escritura en Efesios 2, 4 y 5, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Es esto justo? Acuérdate, el que pecó fue el hombre, no Cristo. Pero Dios tuvo misericordia para que ahora en Él, que tú puedas experimentar las bendiciones que eran para el Hijo, ahora puedan ser tuyas, porque no te pertenecían. No eran del hombre, pero ahora las tienes por causa de aquel que está a la diestra de Dios. Pero esta vida, hermanos, esta vida que Dios imputa en nosotros para que podamos vivir sana y piadosamente delante de Él, se debe de recibir, y la manera de recibirla es mediante la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otro momento por el cual nosotros podamos llegar a Él si no nos arrepentimos y mostramos fe para con Dios. Si no lo hacemos, hermanos, seguimos esclavizados en la condenación del pecado. Es decir, que nosotros debemos de creer que el Hijo de Dios vive, ¿sí? Que Él vive, que vino a este mundo para dar su vida en propiciación por aquellos que han de ser salvos. Y la manera de hacerlo fue como que sometió su propia vida a la perfecta ley de Dios, la cual ningún hombre puede cumplir y nosotros lo sabemos. No podemos cumplir la ley, más que ¿quién? Nuestro Señor. Hermanos, habiendo entendido que el honor del buen pastor se revela en el cuidado de sus ovejas, ahora debemos de analizar algunas de las características que forman el carácter de las ovejas cuando son guiadas por las sendas de justicia, y que no es otra cosa más que la renovación del entendimiento en la obra de salvación mediante Cristo. Esta imagen, hermanos, que quisiera que ustedes vayan poniendo en sus mentes, no sé si han visto alguna vez esa imagen que nos describen luego en las escuelas, en donde está el
el proceso de evolución del chimpancé, según cuando dicen que descendemos del chimpancé, que está el chimpancé pequeño, va creciendo y se va irguiendo cada vez más. Conforme va pasando el tiempo, el chimpancé se va irguiendo cada vez más y aparece ya en la persona del hombre, totalmente puesto, y dice, esta es la evolución del hombre. Hermanos, estos puntos que vamos a ver, quisiera que también los vieran bajo esa misma perspectiva. Cada vez que nosotros somos guiados en las sendas de nuestro Señor, vamos creciendo en semejanza e imagen de nuestro Dios. Por eso es que la reputación del buen pastor es que se revela en la oveja, porque cuando la oveja camina en las sendas de justicia del Señor, y nosotros las vemos, y los hombres las ven, saben a quién le pertenecen. Los caminos por los que la oveja es pastoreada son senderos que deben de transmitir paz y seguridad. ¿Ok? De la misma manera, las sendas por las que el Señor conduce el alma de los hombres deben de llevar esa misma inscripción de paz y seguridad. Y la manera de hacerlo es cuando dice la Escritura, en Dios solamente está acallada mi alma. Es en ese momento en cuando el alma del creyente puede recibir y percibir todo lo que Dios tiene para con él. El autor, Philip Keller, dice respecto a las ovejitas, si se les deja solas, es decir, si se les abandona, estas andan por los mismos trillos hasta que se hacen surcos. ¿Sí? Los surcos son la evidencia del pisoteo constante de los caminos o sendas de los animales. En un principio eran tierras de buenos pastos. Lamentablemente, el maltrato diario de estos caminos por parte de las ovejitas, ¿qué es lo que fueron haciendo en esa tierra? La fueron endureciendo, ¿sí? Cada vez que la pisaba y que el sol les daba y que no la dejaban reposar, cada vez la tierra se iba haciendo más y más dura. ¿Ok? De la misma manera, el creyente que ha pisado tantas veces los mismos caminos del Evangelio, muchas veces termina endurecido y cree que lo sabe todo. Él cree que esto ya no es para él. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en un nivel superior. Yo ya no necesito lo primero ya lo sé, ya lo tengo. Gloria a Dios, hermano, pero muchas veces lo primero es lo que más se nos olvida vivir, es lo que más se nos olvida practicar, es lo que más debe de dar a conocer la oveja que es verdaderamente del Señor. Por otro lado, está el incrédulo, que cree que hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin, dice la Escritura, es camino de muerte. ¿Por qué? Porque normalmente los hombres de allá afuera, hermanos, todos sus caminos son perfectos. Y ellos pueden desviarse y brincar de un camino a otro para poder lograr y llegar a su objetivo. Pero el camino de ellos, dice la Escritura, es camino de muerte. No hay vida en ellos, porque son inconstantes. Un día están aquí, otro día están allá, otro día ya se regresaron a tomar lo que antes no terminaron, al otro día van a empezar algo nuevo y dicen, ahora sí, lo dejan y lo abandonan 3 días después. Es camino de muerte, hermano, te desgasta. Por esta razón se plantean 7 características, las vamos a ver brevemente, por las cuales aquellos que siguen encontrarán precisamente nuevos pastos. Nuevos pastos, ¿por qué? Porque estas sendas por las cuales son guiadas son sendas de justicia, y en ellas hay vida nueva para cada viaje que el hombre quiera emprender de la mano de nuestro Señor. La primera de ellas es la senda de justicia. La senda de justicia comienza cuando el hombre deja de amarse a sí mismo y comienza a amar a Dios y a su prójimo. Cuando esta labor sucede dentro de la vida de los hombres, es la más grande expresión de amor que se puede mostrar, porque se entrega a sí mismo por servir a los demás. No lo hace simplemente por cumplir, porque dice ama a tu prójimo, no, sino porque realmente lo vive y lo experimenta. Ama, y esta expresión jamás va a buscar su propio bien para esta persona. Esto, es decir, el hombre se desprende y se entrega e inclusive soporta, hermanos, cualquier ofensa. Y su corazón no se mueve
porque tiene los ojos puestos en Jesucristo. Esta senda, hermanos, nos lleva a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Recuerdas el caso de Pablo y la diferencia que tuvo con Bernabé? Cuando él se enoja, nos dice la Escritura que tuvieron ahí una discusión y que por causa de esto se separaron de la labor misionera. Pues ese mismo Pablo que se molestó, hermanos, fue el mismo Pablo que más tarde le terminó diciendo a Timoteo, toma a Marcos, ¿sí? Y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Si Pablo se hubiese quedado con esa diferencia en el corazón, junto con Bernabé, y no hubiese lidiado las cosas, si realmente Pablo no tuviera la obra de Dios a través del Espíritu Santo, Pablo simplemente se separa y sigue proclamando el Evangelio. Pero había algo que le estaba estorbando. Y Pablo tuvo que reconocer que este Juan Marcos le era ¿qué? Útil. Y reconocer que le es útil es amar a Dios y amar a su prójimo. Porque independientemente de lo que estaba sucediendo, habría un plan. Y Dios había puesto a este hombre, a Juan Marcos. Probablemente Pablo no nos dice si tuvo alguna indiferencia, si se quejó, si estuvo orando. A lo mejor en la Escritura que dice 3 veces he orado al Señor que me quite este aguijón y no ha querido. No lo sabemos. Pudo haber estado contemplado dentro de esas mismas peticiones. Pero lo que sí sabemos es que Pablo no se guardó nada, porque Pablo amaba al Señor. ¿De qué manera, hermanos? Y esta va a ser la pregunta a través de estas siete características. ¿De qué manera se revela el carácter de Dios en esta senda, amando a Dios y a su prójimo? En el amor genuino del creyente por causa de aquel que lo llamó y por aquel prójimo que inclusive pudo lastimarlo o convertirse en su peor enemigo. Cuando el creyente abandona todo ese tipo de cosas e indiferencias, hermano, aparentemente podrás sufrir, podrás decir que estás padeciendo y todo, pero la obra de Dios está siendo manifestada. Y te podrás parar cara a cara delante de cualquier persona y podrás decir, yo ya perdoné, yo ya no tengo eso en mi corazón, yo lo he dejado, me he desprendido de ello. Puedes verlo directamente a los ojos, puedes hablarle como si nada, puedes abrazarlo, invitarlo, puedes darle un beso y no sentir nada de aquello que pasó, porque el que lo hizo fue Dios, no tú. Por eso Dios lo hace, es la causa, pero también es el efecto. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros somos guiados en esta senda de justicia, el amor de Dios y el amor al prójimo nos va encaminando cada vez más en semejanza de su Hijo, porque Él amó. La segunda senda de justicia implica un aborrecimiento. Por favor, vea Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra del Señor: y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermano, el camino del cristiano no debe de estar adornado, ¿sí?, de reconocimientos y títulos que diga que es alguien. Jamás debe de ser así. Jamás debe de tener el cristiano en mente que debe de ser alguien afuera, reconocido por los de afuera, para que sea alguien. El que la debe de reconocer es la iglesia, porque la iglesia da testimonio. Por el contrario, los únicos títulos que va a recibir, ¿sí?, en este mundo van a ser los títulos a la mejor burla y títulos al más sarcástico, porque las burlas y los sarcasmos son parte de la vida del creyente. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿cuántas veces no han hecho burla?
¿Cuántas veces no han hecho un sarcasmo de lo que nosotros les decimos? Esos títulos, hermanos, son honorables. Cuélgalos si puedes, en el corazón, en el recuerdo, para que digan que por esta causa, ¿sí? También, como nuestro Señor Jesucristo fue herido por sus enemigos, por sus amigos, también nosotros podamos decir, Señor, también nosotros fuimos heridos por nuestros amigos. Estamos en ese mismo camino. ¿De qué manera, hermanos, se revela el carácter de Dios en esta senda? Reconociendo que estamos puestos para soportar una y otra vez y para poder estar cargando las aflicciones de otros e incluso para entrar en el sufrimiento de otros. Jesucristo lo dijo. Él dice, he aquí un hombre comilón. Se refiere a él mismo cuando lo estaban viendo y le decían, ¿qué haces ahí? Este es bebedor de vino. Ahí están sus etiquetas. Comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos, amigo de pecadores. Pero nuestro Señor sabía por qué es que lo estaba haciendo. Esta senda, hermanos, fortalece obviamente nuestro carácter en el Señor y nos ayuda a desprendernos de cualquier esperanza o cualquier título que tengas, que estés esperando por ser reconocido en este mundo. Porque en el Señor es que cada afrenta vale la pena, hermanos. Cada burla, cada sarcasmo, cada indiferencia, cada mal gesto, todos y cada uno de ellos valen la pena, porque nuestro Señor Jesucristo los padeció, también nosotros debemos de padecerlos. La tercera de ellas, la senda de justicia, continúa con el abandono de uno mismo. Y para este punto voy a tomar las palabras precisamente del mismo autor, Philip Keller, que dice, la persona que está dispuesta a relegar su orgullo, a tomar el último asiento, a no llevar la batuta, sin sentir que se está abusando de ella o que le están bajando el piso, ha andado un largo trecho hacia nuevos terrenos con Dios. Hermano, te pregunto, ¿qué puedes quitarle a alguien que lo ha perdido todo por causa de Cristo? ¿Qué le puedes quitar a él? ¿Te puedes burlar de alguien que ha tenido la burla inclusive de su propia familia y amigos? ¿Crees que lo vas a afectar? Para él son coronas que se le están añadiendo por causa del testimonio de Cristo. ¿Tiene caso, golpear a alguien que ya está muerto? ¿Tiene caso que le digamos y le digamos y le digamos y le insistamos cuando esta persona ya ha muerto por causa del Evangelio de Cristo? El alma que está en esta senda, en el del abandono de uno mismo, puede decir precisamente las palabras de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es, hermanos, y lo que está padeciendo es por causa de su Señor. Aquí vemos a aquellos hombres que cargan su cruz diariamente, como lo dice el texto. Tome su cruz y sígame. Muere todos los días. Sufre afrenta, sufre burla, sufre persecución, sufre lo que tengas que sufrir, pero carga tu cruz y sígueme. Porque aquel que no carga su cruz, sino que su vida está cómoda, tranquila, en la dispensación de sus propios medios y que no padece por causa del Evangelio, hermanos, este no está tomando su cruz. Este tiene otro dueño, tiene otro pastor. Y como dijimos, si Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces, si el Señor no es mi pastor, todo me faltará. Y hoy podremos decir, pues no me falta nada, gracias a Dios. Y podrás pensar que es el Señor. Hay una cosa que se llama gracia común. Y esa gracia común es la bendición de Dios sobre inclusive aquellos que no la merecen. Pero ten en cuenta que un día todo eso va a terminar. Tenlo presente que un día va a acabar. Y ese día que acabe, ahora tendrás que presentarte delante de este Dios. Punto número 4. La senda de justicia nos brinda el dulce sabor del servicio.
¿Qué mejor medicina para el alma que someterte bajo aquellos que creemos que son inferiores a nosotros? ¿Puedes servirles sin que haya queja en tu corazón? Piénsalo y no te preocupes, no te aceleres en contestar, porque puede ser que hoy al finalizar o más tarde o mañana empieces a decirle: Señor, Señor, déjanos ser grandes y concédenos o danos. Así como aquellos hombres cuando le decían: Señor, permítenos que en tu reino uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Pero nuestro Señor le dice: de eso no se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos se trata de servir, de dar tu vida por causa de otros. Así como Cristo dio su vida, ¿por qué? Por causa de otros. El Hijo del Hombre, dice la Escritura, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aún entre esos muchos, hermano, están aquellos que son inferiores a nosotros. Pero ¿sabes qué? Que ellos son llamados grandes en el reino de los cielos. Puede ser que los estemos no considerando, que los tengamos en menos, que simplemente les digamos: bueno, déjalo si no quiere. Pero inclusive, hermano, si no hemos tomado las medidas correctas, puede ser que este pequeñito ante los ojos de los hombres sea considerado grande en el reino de los cielos. ¿De qué manera, hermanos, se revela el carácter de Dios en esta senda? Mediante el duro y necesario rompimiento del orgullo. Porque ahí es donde literalmente vas a tener que abandonar todo lo que tú eres. Todo lo que creías ser, que el mundo de allá afuera te alababa y que tenía los ojos puestos en ti. Cuando llegas aquí, hermano, ya no eres ese hombre de allá afuera. Ahora simplemente aquel hombre que le gusta pararse a lo mejor en las grandes conferencias y exposiciones, una vez que está en la iglesia, es uno más entre nosotros. No hay títulos, no hay carreras, no hay profesionalismo. Hay pecadores redimidos por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos iguales delante de Dios. Número 5, la senda de justicia acepta la vida que viene de la mano de su Señor. En este camino se abandona la interminable pregunta que dice: ¿por qué? Esta pregunta se abandona ante todas las adversidades de la vida. ¿Has escuchado: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué le sucedió a tal? ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? En esta senda, hermano, se rompe esa cuestión. ¿Sí? Jehová dio y Jehová quitó, dice la Escritura. Sea el nombre del Señor bendito. Normalmente, el hombre se enfoca más en estar cuestionando los infortunios que las propias bendiciones. Cuando el hombre es bendecido, lo primero que hace es ir y salir y dar a conocer que es bendecido. El Señor me ha bendecido, me ha dado esto, me ha dado aquello, lo comparte con la familia, con los amigos, habla de ello, ¿sale? Pero, ¿qué pasa cuando esa bendición se acaba? Ahora se tratan de infortunios. Y estos infortunios mayormente tienen mayor queja y cuestionamiento. ¿Por qué? Porque ya no solamente son los amigos y la familia, sino que el infortunio, la queja, lo sabe todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quejamos con todo el mundo. ¿Por qué me va mal? Le preguntamos a una persona que nos encontramos en el autobús. No nos conoce, pero ahí estamos abriendo nuestra vida, dándole a conocer las cosas que me están sucediendo. Hermanos, si esa persona fuera cristiana, yo creo que algunos, no digo que aquí, pero me imagino que en algún momento a alguien le ha pasado, que la persona que conoce a Dios está más afligida que aquel que no conoce, e inclusive aquel que no conoce le está dando paz al que conoce. ¿Dónde está el Dios en el que hemos creído? ¿De qué manera se revela el carácter de este Dios en esta senda? Hermanos, simplemente aceptando cada suceso, ya sea bendición o ya sea infortunio, como un plan soberano de Dios sobre nuestras vidas.
Solamente de esa manera es que vas a poder seguir caminando y estando seguro que el Señor te tiene en sus manos. La senda de justicia continúa bajo el molde del Creador. ¿Te acuerdas en Lucas capítulo 22, versículo 42? Lucas 22, 42. Dice la Escritura: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En cada una de estas descripciones, la voluntad del hombre es la que se somete. Cuando decimos obrar por nuestra propia cuenta, realmente, hermanos, debes de considerar esto. Cuando tú decides obrar por tu propia cuenta, sin considerar el consejo del Señor, lo que estás haciendo es usurpar el lugar de la voluntad de tu Creador. Te estás poniendo por encima de aquel que te creó. Lo que le estamos diciendo es: Señor, nuestras decisiones son mejores que las tuyas, así que por favor, haznos espacio, porque no hay tiempo para ti en este lugar. Mi corazón en este momento tiene otros propósitos, tiene otras intenciones. Yo tengo planes, tengo proyectos, Señor. Yo tengo cosas que hacer, porque en este mundo yo vine a vivir. Y tengo tantos años y no voy a permitir que tener tantos años y seguir viviendo bajo la voluntad de alguien que todavía no conozco. Por lo tanto, Señor, hazte a un lado y déjame pasar a mí, junto con mi egoísmo y mi orgullo y con todas aquellas maletas que tengo y que me acompañan en esta vida. Por esta razón es que Cristo, hermanos, en este texto expone maravillosamente la voluntad del Padre sobre de él y no deja lugar a la suya propia, sino que abraza, acepta y hace suya la del Padre Celestial. ¿De qué manera se revela esto en el carácter de Dios en esta senda? Cuando dejamos de hablar y aprendemos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. La senda, por último, hermanos, la número 7, de justicia, acepta el camino que se revela en Cristo. Aquí tenemos simplemente la restauración de todas las cosas, hermanos. Lo que el Señor pedía desde el principio en Adán es que fuera obediente, pero sabemos que terminó mal cuando él decidió ir por lo contrario. En esta senda se vuelve al diseño original. ¿Cuál era el diseño original? El de la obediencia. Pero hay un problema, que esta obediencia en este mundo no es perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero sí hay algo que es visible, y esta obediencia en Dios se manifiesta mediante la persona de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Porque Dios es aquel, dice la Escritura, en que en vosotros pone tanto el querer como el hacer, por su propia voluntad. Siempre es Él, hermano. A donde quiera que vayas, a donde quiera que voltees, siempre va a ser Él. Su Espíritu va con todo aquel que ha creído. Si estamos en sus caminos, es porque Dios lo estableció. Si le obedecemos, es porque Él mismo ha hecho que le obedezcamos. ¿Acaso somos marionetas por eso? Por supuesto que no, hermano. ¿Y cómo lo sé? Porque Él mismo nos ha dado vida con una nueva naturaleza cuando nuestras almas fueron regeneradas por la obra del Espíritu Santo. Ahora el obedecer a Dios, caminar en Dios, leer la palabra de Dios, orar al Señor, ya no es algo que te obligue el Señor, ya es parte de tu nueva naturaleza. No puedes dejar de vivir haciéndolo, porque ahora te sientes vacío cuando ya no practicas la lectura u oras al Señor. Es Dios en todo tiempo. ¿De qué manera se revela esto, hermanos? Cuando obedecemos a lo que el Señor ha revelado en Jesucristo. Cuando sometes tus pensamientos a la palabra de Dios. Cuando le haces la pregunta y le dices: Señor, me está pasando esto. Y decimos en la palabra de Dios: Señor, ¿a quién le pasó esto? Y busco a quién le pasó eso. Y vemos cómo Dios obró para poder salir de ello. En conclusión, cada hombre revela su propia condición espiritual. Si nuestra relación con el Señor es fría, nuestras vidas manifestarán ese mismo estilo de vida. Si somos tibios,
tenemos un Dios permisivo que no tiene poder sobre de aquellos que aparentemente le pertenecen. Pero si somos calientes es porque hemos sido guiados en las sendas de justicia que están cerca de las llamas del Evangelio de Jesucristo. Si permanecemos cerca de ellas, no es porque nosotros lo hayamos querido, sino porque el buen pastor nos presentó delante del Hijo, el quien tiene la reputación de cuidar. Y sabes que nada le estorbará para poder cumplir su propósito, guiarte en sendas de justicia, para que en la guía de estas sendas tu carácter sea por causa de la reputación de aquel que te conduce, por causa del amor de Dios. Las sendas por las que el Señor nos conduce a los hombres tienen una intención media en este mundo, pero un cumplimiento eterno dentro del reino de los cielos. Nuestra labor debe de comenzar amando a Dios y a nuestro prójimo, abandonando toda esperanza que tengamos en nosotros mismos y deseando fervientemente el bienestar espiritual de aquellos a quienes servimos, para que aprendamos a olvidarnos de estar cuestionando siempre los caminos del Señor, pues su voluntad es eternamente perfecta para todo aquel que le busca. El cumplimiento y su visualización de nuestra guía por las sendas de justicia, decimos otra vez, se manifiesta mediante la obediencia. Que Dios nos conceda de su favor para seguir siendo conducidos, pero también, hermanos, para saber conducir a aquellos que están entre nosotros mediante la obra de Cristo. Amén.